Damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nuevamente tú nos permites, Señor, terminar esta serie, por la cual nos vienes hablando todos estos meses, Señor. Te pedimos hoy nuevamente podamos aprender en estos últimos versos, Señor, que tú nos permites profundizar. Sé tú hablando a nuestros corazones. Ayuda al que habla, ayuda a los que escuchan, ayuda a los que han de recibir este mensaje, Señor. Para que tú seas glorificado, para que tu Espíritu obre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente hemos venido dando conclusión a lo que sería el Sermón del Monte en cuanto a la enseñanza que dio el Señor Jesucristo. Comenzamos con las bienaventuranzas y terminamos con los 2 cimientos. En este último mensaje, mis hermanos, veíamos los últimos contrastes que hacía el Señor, ¿no? Veíamos que Él quiere posicionar a la audiencia, aquellos que habían escuchado este sermón. Él quiere que ellos tomen una decisión, un veredicto. Entonces, el Señor, por medio de esta disyuntiva en que los pone, Él divide la multitud que estaba escuchando al monte. Los divide en 2 grupos. Unos que habían entrado por la puerta estrecha, caminaban el camino angosto que lleva a la vida, que no era solamente eran oidores, sino también y solamente profesaban de labios conocerle, sino que también le obedecían como Señor. Y otro grupo que también estaba presente, que también porque está aquí presente, que el Señor dice que son aquellos que entran por una puerta ancha y van por un camino espacioso que lleva a la destrucción, por el que muchos entran. ¿Por qué? Porque son solamente profesantes de boca. Escuchan a los falsos maestros y les siguen. Y escuchan las palabras de Cristo y no las obedecen. Le llaman Señor, pero solamente de labios. Entonces, ¿en qué grupo de personas estamos nosotros? ¿En el primero o en el último? Eso es lo que veníamos viendo en nuestro último estudio. Hoy vamos a estudiar, a manera ya de apéndice, terminando nuestro estudio del Sermón del Monte, los últimos versos, ¿no?, del capítulo 7. ¿Para qué? Vamos a ver varias cosas. Primero, vamos a ver la reacción de la multitud al sermón que se acababa de enseñar. Segundo, vamos a ver por qué la multitud reaccionó de esta manera y va a ser el grueso del mensaje. Y lo último que veremos serán unas lecciones que podemos sacar de toda esta reacción de la multitud y nuestro Señor Jesucristo como Maestro. Vamos a comenzar por el principio. La reacción de la multitud en el monte. ¿Cómo reaccionaron? Y esto es importante, saber de qué se trató, qué pasó. No, porque cada vez que un mensaje es predicado es para que haya una reacción. ¿No? En los últimos mensajes lo vimos. El Señor Jesucristo quiere que tomaran una decisión, por Él o contra Él. De acuerdo a su palabra o contrario a su palabra. Entonces, para poder entenderlo tenemos que ver un poco de contexto. Entonces ahí del versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, ¿cómo reaccionó la multitud? Dice que lo admiraban. ¿Pero por qué lo admiraban? Porque esto es importante, porque, hermanos, no se escribió porque sí. No es que no había nada más que escribir después del Sermón del Monte y entonces terminó bruscamente, no. Algo ocurrió. El Señor quería una reacción y una reacción estaba aconteciendo, una admiración. Algunos comentaristas dicen que el Señor Jesucristo para este tiempo llevaba más o menos año y medio desde que había comenzado su ministerio. Incluso algunos dicen que un poco más. Él ya venía realizando milagros, echando demonios, predicando el evangelio, enseñando en las sinagogas, enseñando a las multitudes. Y estaba posiblemente en el apogeo de su ministerio, en el momento en que gozaba de más popularidad entre las personas. Donde las personas más se admiraban. No fue en vano que cuando Jesús subió al monte con sus discípulos, la multitud subiera detrás de él. No es que era un maestro desconocido que acababa ese día, se levantó y voy a predicar al monte y todo el mundo le siguió. No, ya venía, ya tenía una trayectoria el Señor Jesucristo en su ministerio público y la gente ya lo conocía. Ya tenía fama en la región. Él había sanado a muchas personas que lo habían dado testimonio y dice que su fama se había expandido por toda la región, o cuando había echado algún demonio, o por lo que él enseñaba en las sinagogas de estos pueblos alrededor de Galilea.
Es en este contexto que el Señor Jesucristo dio este sermón tan real, tan verdadero y que está vigente, mis hermanos. Un sermón que ya al día de hoy lleva 7 meses que lo venimos estudiando. 7 meses, ¿no? El tiempo ha pasado y es mucho lo que el Señor ha hablado, pero tenemos que profundizar en cuál es la reacción que ellos tuvieron también. Eso nos va a llevar al final a concluir cuál debería ser también nuestra reacción. Entonces, ¿cómo impactó el sermón? Dice que lo admiraba, que la gente quedó admirada. Podríamos traducirlo de muchas maneras, una palabra que es bien difícil de traducirse en los comentaristas. Podría decirse que quedaron asombrados, maravillados, atónitos. El Nuevo Testamento amplificado dice, estaban atónitos y abrumados en perpleja admiración. En otras palabras, estaban fuera de sí. No podían creer lo que acababan de escuchar, no daban crédito a sus oídos. ¿De verdad escuchamos que este maestro dijo esto? Ellos no podían creer lo que estaban escuchando, era una sensación del momento, estaban fuera de sí, fuera de sus cabales, no, estaban sorprendidos, no de una manera así normal como, wow, no, sino realmente sorprendidos, emocionados por lo que acababan de escuchar. Una vez terminó el Sermón del Monte, un sermón confrontante, un sermón único en su género en aquella época, diferente a cualquiera que ellos habían escuchado antes. Entonces, esa es la reacción de la multitud. Ahora, lo más importante, y es el segundo punto, es la razón. No, la gente quedó admirada, quedó fuera de sí. Habían escuchado a un carpintero, habían escuchado a alguien que conocían, habían escuchado a alguien que parecía una persona normal decir un mensaje impresionante. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué quedaron así? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué les impactó? Ahora es importante lo que el texto no dice que les impactó. Dice que no dice por ninguna parte que fue su apariencia, ¿no? No es el Señor de las Escrituras no es como lo pintan en nuestros días, ¿no? No es como una pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Un hombre crespo, alto, rubio, con buena barba. ¿Verdad que en la Biblia nunca se nos describe al Señor Jesucristo de esa manera? No son las películas. Usted ha visto las películas, ¿no? Un Jesús de pelo largo, hasta parece hippie. Hasta parece afeminado. Pero eso no es el Jesús de las Escrituras, mis hermanos. Jesús de la Escritura es muy diferente. Isaías 53:2 nos dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces las Escrituras no nos describen a Cristo como veníamos diciendo, ¿no? Sino bien diferente. No describen como alguien que de repente lucía formidable entre la multitud, como que lo hubieras visto y hubieras dicho, no, ese es. No es como cuando el pueblo de Israel vio a Saúl y dijo, un hombre alto, un hombre bien fornido. Claro, ese es el rey. No es como cuando fue a buscar el nuevo rey, el profeta Samuel, y vio al hijo mayor de Isaí y dijo, este es el más bonito. No era el más bonito, era el más chiquito que estaba allá con las ovejas, tal vez sucio, maloliente, como un pastor. ¿No? Entonces nosotros a veces buscamos otra cosa, pero es bien diferente lo que el Señor nos muestra en las Escrituras. Es muy diferente a lo que nosotros veríamos, a lo que nosotros buscaríamos. Dice que el Señor Jesucristo no tiene ningún atractivo para que la gente lo deseara, solamente porque era bonito, de ojos azules, ¿no? Como las películas. No era así. Entonces no fue ciertamente lo que atrajo eso a la multitud, su buen parecido, ¿no? Tampoco fueron sus increíbles medios audiovisuales, ¿no? No es que Cristo desplegó ahí severa tarima en el monte y puso aire acondicionado y una pantalla y proyectó ahí sus parábolas. No fue eso lo que trajo a las personas. No fue que contaba buenos chistes, ni que esa mañana invitó unos mimos para atraer a la multitud que estaba allá en el pueblo. Eso es lo que haríamos nosotros en nuestros días. Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Tampoco lo que trajo la multitud y lo que les cautivó fue que el Señor Jesucristo les hablaba tremendas promesas de prosperidad y una vida, tu mejor vida ahora aquí en la tierra. No eran promesas vacías. No era un falso evangelio de la prosperidad, que ellos dijeron, eso es lo que yo espero escuchar toda mi vida, que yo soy el hijo del rey. ¿Verdad que no? Ya hemos escuchado el Sermón del Monte y vemos que Jesús por ningún lado les prometió tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se admiraban? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Era de su enseñanza, era lo que habían escuchado que él enseñó. Ellos
ellos no conocían al Señor de esta manera. Nunca lo habían escuchado de esta manera. Jesucristo era completamente diferente para ellos después de este sermón. Si nosotros pensamos en aquella época, o sea, usted intente pensar, porque nosotros conocemos mucho al Señor Jesucristo, lo que hemos venido escuchando de Él. En aquella época, mis hermanos, ni estaba escrito el Nuevo Testamento, ni Jesús había hecho todo lo que había hecho todavía. Todo lo que ya ha hecho hasta ahora. Entonces piense cómo conocían al Señor Jesús, cómo lo habían conocido por 30 años en aquella región. En Mateo 13:55, cuando la gente lo veía hacer los milagros y predicar cómo enseñaba, haciendo todas las cosas que hacía, la gente se preguntaba, ¿cómo pasó esto? Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí lo conocían, pero no en esa faceta. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No, ellos conocían a un Jesús bien diferente. Y ahora subía este carpintero que se veía como uno más de ellos, que no tiene un atractivo que lo distinguiera a los demás. Sube al monte de una enseñanza que jamás se había dado. Y la gente queda, ¡ah! ¿Y de dónde sacó toda esta sabiduría? ¿De dónde le vino toda esta enseñanza? O sea, para nosotros es normal porque creemos en el Señor Jesús. Ellos no creían en el Señor Jesús. Ellos decían, ¿y este qué? Este no es el discípulo de ningún rabino famoso. Este no es un discípulo de Gamaliel, como lo fue el apóstol Pablo. No fue uno que vino de una escuela rabínica de tal tradición. No era un rabino conocido de todos esos años que la gente había seguido. No, apenas llevaba 1 año o año y medio en su ministerio. Y la gente dice, ¿y de dónde sacó todo esto? No estuvo en ninguna escuela con los rabinos, no fue discípulo de nadie. ¿De dónde viene su enseñanza? ¿De dónde viene toda esa sabiduría? ¿No? Esto los dejaba atónitos. Su doctrina llena de verdad y autoridad los dejó atónitos fuera de sí mismos, impresionados. Clamaban. ¿Y por qué? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí se encuentra principalmente la razón. Lo que los atrajo fue su doctrina, pero porque ¿qué era lo diferente? Entonces hay 2 cosas que tenemos que ver aquí, 2 puntos importantes. Uno, cómo eran sus escribas, qué era lo diferente de cómo Jesús enseñaba a los escribas y rabinos que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y segundo, cómo era la enseñanza entonces de Jesucristo. Entonces lo primero, cómo enseñaban los escribas. Vamos a resaltar 3 puntos. Primeramente, ellos basaban su enseñanza y su autoridad en otros. Era bien diferente a cómo enseñaba el Señor Jesús. Cuando tú escuchabas a un rabino, ellos apoyaban en las enseñanzas de otros escribas, se citaban entre sí. Es que tal rabino dice que allá en la Torá es lo que dice, esto es lo que significa. Es que tal rabino dijo una vez que así es como se guarda el Shabbat. Es que tal rabino dijo que así es como se debe hacer tal ofrenda. Entonces, ellos no hablaban con autoridad, ellos hablaban ¿cómo? Citándose entre sí. La autoridad de los escribas y fariseos, los maestros de la época, reposaban en citar a otros maestros igual que ellos, o otros maestros más antiguos, o la tradición que venían llevando varios siglos. Sobre eso los escribas ponían su autoridad para enseñar. Así también eran los días del Señor. Y así es hasta los días de hoy, mis hermanos. Tú vas hoy a Israel y lo que los judíos estudian es ¿qué dijo tal rabino en la Mishnah? ¿Qué dice en el Talmud? ¿Qué dijo tal rabino en la Gemara? En todos los libros que ellos estudian, que no es la Biblia. Y todos los libros que ellos estudian es ¿qué dijo tal rabino sobre cómo interpretó tal rabino a tal rabino? Eso es el Talmud. Es una porción de la Biblia así pequeña en el centro. Y alrededor Maimónides dijo eso, el Rambán dijo eso, el rabino no sé qué dijo lo otro. Y luego la Gemara y los demás libros son para entender lo que esos rabinos dijeron en el Talmud sobre lo que dice la Biblia. O sea, en vez de leer la Biblia, estudian lo que un rabino dijo, que otro rabino interpretó, que dijo en la Edad Media, que dijo en el Talmud en la época de Babilonia. Eso es lo que los rabinos estudiaban. Eso es lo que los rabinos enseñaban. En eso reposaba toda su autoridad. Solamente en los dichos y tradiciones de otra persona. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús nos prueba esto en las Escrituras. Él dijo en una ocasión, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué enseñaban ellos? Mandamientos de hombres. Esa era la doctrina
de los escribas y fariseos. Lo que otro rabino, lo que otro escriba, lo que otro sabio judío había dicho, que dijo otro, que dijo otro, que dijo la Biblia. Esa era su supuesta autoridad, ¿no? Como el rabino decía, como al rabino le parece. En Israel hasta el día de hoy hay un dicho, cada cual según su rabino. Bueno, cada cual según las escrituras, cada cual según su maestro, ¿no? Allá dice, un maestro dice, no, se puede comer el arroz en Pascua. Otro dice, no, el arroz es leudante, no se puede comer en Pascua. Y así discuten por bobadas y cada quien según lo que su rabino dice. Por eso también el Señor los llama a otra parte ciegos. Guías de ciegos, ni veían y guiaban a otros por su propia prudencia o por lo que otro les había dicho. En eso descansaba su autoridad. ¿Qué más? Segundo, la enseñanza de ellos se desviaba a cosas y detalles insignificantes. Eso es algo que era típico de la enseñanza de los escribas de la época. Por ejemplo, algo que nos puede ilustrar es Mateo 23, versículo 23. No pierda ahí, pero vamos para Mateo 23, que vamos a estar bastante también ahí. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces se preocupaban por lo pequeño. ¿Usted ha visto el eneldo? ¿Usted ha visto el comino? No son cosas grandes, ¿no? Ellos sabían que la ley decía que había que diezmar todo el producto del campo. Y ellos eran minuciosos. Si iban a empezar, tanto produje de eneldo, voy a pesar el 10%. Y eso así sin pasarme nada, ni un poquito más, ni un poquito menos, yo lo voy a diezmar, ¿no? Eran bien escrupulosos ahí para cumplir las cosas pequeñas. Por eso Jesús habla de cosas pequeñas, porque había otras cosas que diezmar que eran más grandes. Vacas, animales, panes. Pero el Señor estaba diciendo, ustedes lo más pequeño están fijándose, pero las cosas grandes de la ley, las cosas importantes, a eso sí no le prestan atención. A la fe, a la justicia, a la misericordia, a eso no, pero las cosas pequeñas, ahí están ustedes pegados a la letra. Es que solo el 10%, ni un poco más, ni un poco menos, ¿no? Pero las cosas importantes de Dios las dejaban de lado. Como aquel que tiene cuidado de dar el diezmo exacto nuestros días, pero deshonra a su padre y a su madre, ¿no? Minucioso con lo pequeño y con las cosas que debería hacer en su diario vivir, no lo hace. No es que yo me congrego santamente cada domingo, pero insulto a mi esposa, no respeto a mi marido, ¿no? Nosotros también somos así como los escribas y fariseos de la época, nos fijamos en las cosas que no es que no sea importante. Jesús dice, no hay que dejar de diezmar sin hacer lo otro. Le decía el Señor. Así mismo no es que hay que dejar de congregarse, pero no podemos dejar los aspectos más importantes de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, ahí sigue el versículo 24 diciendo, ciegos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. La misma idea es del Señor Jesucristo. Están ahí, cuidado ahí cuando están diezmando y haciendo lo otro, están ahí colando el mosquito. Y si se traigan el camello. No es que literalmente se traigan un camello. Sino que el Señor está diciendo otra vez, ustedes son muy minuciosos para algunas cosas, pero para las cosas importantes, ustedes pecan. Se fijan tanto en las pequeñeces. Por ejemplo, cosas que se podían pensar, ¿será que puedo afeitarme en Shabbat o será pecado? Si una gallina pone un huevo en Shabbat, ¿será que violó el Shabbat y me puedo comer el huevo o toca tirarlo? Así se pasaban los judíos, discutiendo por cada cosa pequeña, insignificante, irrelevante, ¿no? Pero sí, el Señor Jesús sana un enfermo en Shabbat. No, usted no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser el Mesías. ¿Cómo va a sanar en Shabbat? ¿Cómo va a echar un demonio en Shabbat? El echar los demonios por el poder de Beelzebú, ¿ven? Las cosas pequeñas, ahí sí, pero las cosas importantes, ellos se escandalizaban, ellos no las tenían en cuenta, se desviaban. Es más, ni siquiera tuvieron temor del Señor. Por ejemplo, no tuvieron temor de ir a arrestar al Señor Jesucristo en la oscuridad. Lo llevaron a un juicio ilegal. Lo acusaron con falsos testigos.
Pero dijeron, no, hay que llevarlo a Pilatos antes de que sea Shabbat, porque en Shabbat no podemos matarlo. Y luego lo llevan a Pilatos y dice que ni entraron al pretorio, que es donde estaban juzgando al Señor Jesús, dice, para no contaminarse para participar de la Pascua. No contaminaba mucho más todos los pecados que habían cometido contra el Señor Jesús. ¿Ves? Se fijaban en cositas, pero en las cosas importantes de la ley. Pecaban. ¿No? Eso era típico de la enseñanza de ellos. Eran ciegos, eran cínicos, ¿no? Son como la hermana sensual que por más que se cubra toda, no puede cubrir su corazón sensual. Son como aquel comerciante que por más que se congregue y busque hacer bien a los demás, hace sus chanchullos en sus negocios, ¿no? Sus desfalcos, sus cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese mismo ejemplo de los escribas y de los fariseos y sacerdotes de la época, ¿no? Colando el mosquito y tragando el camello, ¿no? Siendo justos en las cosas pequeñas y aparentes delante de los hombres, pero en las cosas más importantes delante de Dios. Siendo transgresores. Tercer punto. Algo típico de ellos es que eran hipócritas. Y el Señor Jesucristo dice cada rato acerca de ellos, ¿no? Tenían un estándar para ellos, por ejemplo, y un estándar para las otras personas. Ahí en Mateo 23, versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, ellos estudiaban y enseñaban supuestamente lo que Moisés había enseñado. Por eso dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, lo que ellos enseñan, dice el Señor Jesucristo, es verdad. Lo que ellos enseñan acerca de lo que Moisés dijo es cierto. O sea, lo que decía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pero qué? Mas no hagáis conforme a sus obras. Ellos enseñaban pero no hacían, eran hipócritas. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? Tenían un doble estándar. Una cosa es lo que enseñaban y los mandamientos que tenían que cumplir los otros. Y otra cosa era lo que ellos hacían, lo que ellos vivían. Entonces ellos tenían un doble estándar de hipocresía. Es más, producían discípulos más hipócritas que ellos. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, ¿no? Eran tan hipócritas, tan terribles, que ellos producían discípulos iguales a ellos. Eran terribles. Este era algo característico de ellos. Este era el tipo de maestro a los que los judíos estaban acostumbrados. Personas que basaban su autoridad en la tradición, en lo que otro dice, en lo que a mí me parece, en lo que tal rabino dijo. Personas con un doble estándar moral, hipócritas como vimos ahora. Personas que se pasaban mirando las pequeñeces, pero descuidaban las cosas más importantes de los mandamientos de Dios. Ahí fueron ellos. Por eso no era sorprendente que se sorprendieran con el Señor Jesús. Es que decían, uy, esta era la calidad de maestros que tenemos, pero nunca hemos escuchado uno como este, como Jesús. Este es un maestro diferente. ¿Por qué? Vamos a ver entonces al Señor Jesucristo, ¿no? Ya vimos, esto es importante que lo viéramos primero para que veamos el contraste. ¿Por qué escribió el Señor, por qué inspiró, a Mateo a escribir? No como los escribas. Bueno, ya vimos por qué no como los escribas. Ya vimos cómo eran. Pero ¿cómo era el Señor Jesús? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando el Señor acabó el sermón del monte, la multitud tenía una impresión muy diferente a la de sus maestros habituales. Jesucristo dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Mientras los judíos divagaban sobre tantos asuntos, tantas cosas irrelevantes, Jesús venía con una enseñanza contundente y muy diferente. Jesucristo, por ejemplo, no venía citando a otros, ¿no? Jesús dijo, como dijo allá fulano, ¿no? Jesús era diferente. Él decía, yo os digo. Jesucristo era completamente diferente. Él se atribuía a sí mismo la autoridad. Cada vez que nosotros estudiamos el Sermón del Monte, algún mandamiento que el Señor Jesús daba, ¿cómo comienzan? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no? Ahí mismo Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Y cómo sigue el Señor Jesús?
pero yo os digo, ¿no? Él no establece la autoridad sobre los rabinos o lo que los más antiguos dijeron. Como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, los escribas y fariseos habían deformado la ley por medio de sus dichos, sus tradiciones y mandamientos de hombres. Habían sacado interpretaciones contrarias al espíritu de las Escrituras y se conformaban con un cumplimiento meramente externo de los mandamientos. Yo cumplí la ley. ¿Por qué? Porque cumplí la letra, pero no era algo de corazón, solamente era algo externo. Jesucristo se presentaba de una nueva manera, diferente. Él nos trajo una nueva interpretación, una nueva cita de un rabino famoso. Él se presentó como el verdadero legislador e intérprete de la ley, de una manera absoluta y total. No es extrañar que la multitud quedara fuera de sí. Eso nunca lo habían escuchado de ningún otro maestro. Ni Moisés ni ninguno de los profetas dijo es como nosotros decimos. ¿Qué decían ellos? El Señor ha dicho. Jehová habló y dijo. El Señor manda a decir. Así habló Moisés y los profetas. No, los rabinos decían y los escribas, otro dijo. El rabino dijo, el Talmud dice, pero tampoco ninguno dijo, yo digo. Y ahora viene uno que está delante de ellos y dice, mas yo os digo. Uno que ellos veían, el carpintero de Nazaret. Le que decían, conocemos su familia. Él dice, ¿qué él dice? Eso nunca lo hemos visto. ¿Quién es este? ¿No? Han escuchado que se dijo, mas yo les digo así. Por ejemplo, en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está poniendo aquí, más bien está poniendo a sí mismo y a sus palabras como el estándar para entrar al reino de los cielos. Dice, pero yo os digo, está poniendo un estándar más alto. Y alguien que está por debajo de ese estándar dice, no puede entrar al reino de los cielos. Una justicia mayor que la de sus maestros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que el Señor acaba de decir? Usted se ha puesto a pensarlo y dice, si no tiene una justicia mayor que la de sus maestros, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para dónde van sus maestros? No van para el reino de los cielos. ¿Para dónde van? Para la condenación. Jesús acaba de poner bajo condenación a todos los maestros de la época. Mensaje radical. Todos los maestros que ustedes tienen, si no tienen una justicia mayor a la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, sus maestros no van al reino de los cielos. Jesús estaba desautorizando a todos los maestros de la época, quitándoles sus credenciales, diciendo, sus maestros, ni siquiera sus maestros van para el reino de los cielos. Son ciegos. Ellos han dicho, pero yo les digo, y si no tienen una justicia mayor que la de ellos, no van a entrar al reino. El Señor acaba de declarar a la multitud, todos sus maestros están condenados. Un gran discurso. Acaba de mandar a todos sus maestros al infierno. No sé si alcanza, hermanos, a captar lo impactante de eso en aquella multitud que estaba acostumbrada a estos maestros. Cristo está poniendo como el legislador de la ley, como el verdadero intérprete. Se está poniendo como un juez. Ningún rabino había hecho eso antes. Otra cosa que vemos que habla de la autoridad de Cristo es lo que él dice en el Sermón del Monte acerca de sí mismo. Acá ya empezó a decir varias cosas. Primero está diciendo que su palabra es autoridad, por encima de la de sus maestros. Yo digo. Pero digamos en Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mí, eso es tremendo, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ningún rabino había hecho por mi causa. Ningún rabino promovía su causa. Es más, ni los profetas ni Moisés dijeron, es por mi causa salimos de Egipto, por mi causa entraremos en la tierra prometida, o por mi causa les voy a dar los 10 mandamientos. Usted jamás vio eso en las Escrituras y ningún judío jamás había escuchado eso de sus maestros. Uno puede decir, bueno, por causa de la justicia, sí, hay que sufrir, por causa de la verdad. Pero acá Jesús no está poniendo causas simplemente bonitas, loables, por las cuales es bueno luchar. Él dice, por mi causa. Cuando la gente escuchó eso, ha dicho, ¿cómo así? ¿El carpintero está diciendo que por su causa? ¿De dónde sacó esto esta persona? ¿Cómo así que por él? ¿Quién es él? Jesús empezaba a mostrar quién era él, su autoridad. Porque esa gente quedaba impactada y fuera de sí. No era la causa de otra persona, un rabino, era su causa. La multitud escuchaba esto y quedaba atónita.
Porque le está diciendo bienaventurados, o sea, felices, bendecidos los que por mí causan. Es un mensaje controversial. Luego dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no solamente está diciendo que ahora yo os digo. Está diciendo, yo no vine a quitar la ley. Yo vine a cumplirla. Ahora, cualquiera escucha esto y piensa, bueno, claro, cumplir, es que hay que cumplir la ley. Pero Jesús no está hablando solamente de cumplir la parte moral de la ley, sino cumplir toda la ley. ¿Eso qué incluye? La parte ritual, las profecías, las fiestas, todo lo que se anunciaba de Cristo, Él vino a cumplirlo. Jesús estaba presentando como el cumplimiento mismo de la ley. No como uno más que vino a obedecer la ley. Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de la ley. Ese es un mensaje de gran autoridad, impactante para los que escuchaban. Porque Jesús acaba de decirle, ustedes si no llegan a un estándar más alto que sus maestros, no van para el reino de los cielos. Pero yo vine a cumplir la ley. Está poniendo también por encima de todos los demás. Y no solo eso, también Él se muestra a sí mismo en el Sermón del Monte como el juez final. Ahí también está mostrando su autoridad. Mateo 7:21, pasaje que hace muy poco hemos estudiado. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, ya se está poniendo como Señor. Ningún rabino se había puesto como Señor. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre y pone a Dios por su Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es otro mensaje bien potente del Señor Jesús. Si usted se pone a pensarlo otra vez, un carpintero está diciéndonos que Él va a ser el juez el día del juicio, que Él es el juez final, que depende de Él si me conoce, si yo entro al reino de los cielos. La gente decía, esto no puede ser lo que estamos escuchando. Su autoridad como juez era indiscutible. Sus palabras tienen tanta autoridad que, como estudiamos la última vez, solamente el oírlas y no obedecerlas nos convierte en insensatos que van camino a la ruina. Por más que edifiquemos una fachada bonita. Entonces lo que el Señor está diciendo de sí mismo es un mensaje, mis hermanos, muy impresionante para la época y para los primeros oyentes. También se puede distinguir, eso es una cosa, ¿no? Hasta lo que hemos visto, la autoridad del Señor. Yo os digo, yo soy el cumplimiento de la ley. Yo soy el juez, yo fui el legislador. Pero fue una de las cosas que impactó la multitud. Otra cosa que impactó y que era bien diferente a los escribas era que la enseñanza de Jesús no era trivial, era profunda y era penetrante. Los escribas y maestros de la ley se enfrascaban, como decíamos, en discusiones absurdas, divagaciones sobre temas minúsculos y sin trascendencia. ¿Será que si me lavo los dientes en Shabbat estoy pecando? Así, ellos sí les gustaba estudiar todo ese tipo de cosas. Usted tal vez se ría, pero usted va a estudiar los dichos de ellos y son sobre esas cosas que hablan. Ellos discuten si podemos cortar o no el papel higiénico en Shabbat para limpiarnos. Entonces usted va a Israel y ya se lo venden cortado para Shabbat. Que usted no me cree, pero es cierto. Todo lo que estoy diciendo es cierto, mi hermano. Así es en Israel. Allá para no pecar, si tú vives en el 15º piso, el ascensor se pone en modo Shabbat. ¿Qué es eso? Sube piso por piso, de manera automática, para que no prendas el botón y no violes el Shabbat. A todas esas cosas se dedicaban los rabinos de aquella época y sus discípulos de hoy en día son iguales. Pero Jesús no se ponía con esas cosas, mis hermanos. La enseñanza de Jesucristo trataba sobre temas importantes. Cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿qué tratan los temas? De vida o muerte, de salvación o condenación, de eternidad. No eran temas minúsculos, no eran cosas absurdas las que el Señor Jesús tocaba. Él iba directamente al corazón. Él comienza hablando los humildes, los que reconocen su condición, su pobreza espiritual, los que se arrepienten y lloran por su pecado, por su miserable condición. Son los mansos, los que están dispuestos a obedecerle. Son los misericordiosos porque alcanzaron en él misericordia. Esos son los que van para el reino de los cielos. Y todo lo más que estudiamos en las bienaventuranzas. No era un tema de cosas externas y absurdas. Era un tema del corazón.
Era un tema de vivir una justicia superior. No alcanzaba con no adulterar y serle fiel a tu esposa físicamente. Mirar a otra mujer y codiciarla ya era ser un adúltero de corazón. No alcanzaba con que es que yo nunca asesiné a nadie. Y dice, si tú miras a alguien con odio, desprecio en tu corazón, ya eres un homicida. No alcanzaba con no vengarte. Tenías que amar a tu enemigo, al que te había hecho daño, perdonarlo y amarlo. No alcanzaba con una piedad aparente y externa como los hipócritas, escribas y fariseos que lo hacían todo para ser vistos. Había que ser humilde. Tiene que ser una realidad interna y real en la persona y no simplemente una apariencia. Esas no fueron trivialidades. No fueron asuntos meramente externos. Fueron asuntos importantes para la vida de las personas. De eso se trataban las enseñanzas del Señor Jesús. El afán y la ansiedad en contraste con la confianza en Dios. Y una vida centrada no en las riquezas de este mundo, sino en el avance del reino de Dios. Relaciones justas y sanas con el prójimo. Advertencias finales que hizo el Señor Jesús, la que hemos venido estudiando este último tiempo. Nos llama a la multitud a posicionarse. Mientras les explica que de eso depende su eternidad. El modo fue una enseñanza de peso, no era como la de los escribas y fariseos de la época. Y por último, si algo distinguía a Jesús y le daba autoridad a su enseñanza, era su integridad como maestro. Un gran contraste con los hipócritas y de doble estándar de su época. La multitud estaba asombrada de escuchar a un maestro que daba este tipo de enseñanza, pero más que lo vivía. No que enseñaba una cosa y hacía otra. Estaba lejos de lo que hacían los escribas y estaba cerca de la voluntad de Dios. Cristo era diferente. Hasta sus propios enemigos lo admitían. Mateo 22:15. Hasta los propios enemigos del Señor Jesucristo admitían su integridad. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿no? Querían los fariseos ponerle una trampa. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, buen, ¿qué te parece? ¿Es lícito tributar al César o no? ¿Se dan cuenta? Hasta sus enemigos decían, sabemos que tú hablas verdad, que no te cuidas de los hombres. Y no buscas ahí las apariencias. Mostrarse de una manera fuera cuidarse de los hombres. Mostrarse de una manera delante de ellos, pero luego ser de otra. Hasta sus enemigos reconocían que él no era así. Cuando Pilato lo juzgó, dijo en Lucas 23:4, a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Cuando lo arrestaron y le presentaron testigos falsos, ni siquiera inventándose las cosas podían encontrar ninguna cosa de que acusarle. Nada. Ni una palabra, ni una enseñanza, ni un supuesto milagro que hizo en Shabbat. Nada podían encontrar para acusar al Señor Jesucristo. Él tenía una vida intachable de enseñanza, de autoridad y de integridad verdadera. Eso lo distinguía completamente de los falsos maestros de su época, de los escribas y los fariseos. Entonces, claro, no es de extrañar que la multitud quedara asombrada, atónita. Pero nosotros, ¿qué podemos aprender? ¿No? Hasta ahora vimos todo lo que pasó, ¿no? Cómo reaccionó la multitud, por qué se sorprendió, los escribas, cómo eran, cómo era el Señor Jesús cuando enseñaba, pero ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿No? Porque hasta ahora solamente hemos visto mucho lo que pasó en aquel tiempo, pero ¿y nosotros? ¿Qué podemos aprender de esta multitud? ¿No? ¿Qué podemos aprender de esta reacción de ellos? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ellos se maravillaron. ¿Pero y luego qué? ¿Qué pasó? Es muy interesante, mis hermanos, que la multitud que se maravilló, luego de escuchar esta enseñanza y quedaron abrumados por su autoridad, reaccionó de una manera tal vez que no es lo que esperamos, porque, mis hermanos, no solamente tenemos que leer lo que se dijo, sino lo que no se dijo. O sea, la multitud estaba admirada, pero ¿esa fue toda la reacción? ¿O algo más ocurrió?
Porque mis hermanos, nada que se diga a continuación sugiere que la gente estaba escuchando el sermón del monte y dijo, uy, yo soy un pecador. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Uy, yo soy un miserable, un pobre de espíritu, necesito salvación. Ninguno dijo, no, yo he traicionado a mi prójimo, debo devolverle lo que le he robado. Ninguno dijo, yo he sido un homicida de corazón o un adúltero. Ninguno. En la multitud se maravillaban. ¡Wow! ¿Con qué autoridad habla este? ¿De dónde sacó todo esto? ¿Cómo un carpintero está diciendo todas estas cosas? ¿De dónde salió con toda esta sabiduría? Sí, la gente muy sorprendida, muy admirada, pero ninguno estaba convirtiendo. Ninguno estaba cambiando su vida. Ninguno terminó ahí y la multitud lloró. Y se compungió de corazón y dijo, ¿qué debemos hacer, varones hermanos? ¿No? Eso es lo que pasó el día que Pedro predicó, ¿se acuerdan? La multitud fue compungida y dijeron, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre de Jesús. Y aquel día fueron añadidas 3,000 personas. Tremendo. Pero eso no lo leo aquí, mis hermanos. Y eso es sorprendente también. Sorprende que la multitud estaba tan maravillada y sin embargo su corazón parece que no cambió. Que no fueron transformados. Que seguían pensando igual. La misma multitud, mis hermanos, que se maravillaba en este momento de las enseñanzas del Señor Jesucristo a los pies del monte. En esa ciudad que estaba al pie del monte, más tarde, esa misma multitud, cuando escuchara otro mensaje del Señor Jesús, dice que iban a dejarlos todos. A tal punto que en esa misma ciudad, Cafarnaúm, que quedaba a los pies de ese monte, donde se dio esta enseñanza, Jesús le pregunta a los pocos discípulos que le quedan un poco de tiempo más adelante, ¿ustedes también quieren irse? Porque toda esa gente que escuchó y estaba maravillada, más tarde lo abandonan. En esa misma ciudad. Lo dejan muy maravillados. Pero luego Jesús pone a hablar, ay de ti, Cafarnaúm, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en aquella época. O sea, toda esa gente que escuchó el sermón del monte, mis hermanos, no cambió su corazón. No cambió su vida. La mayoría siguió como si nada hubiera pasado. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremendas palabras! Miren la autoridad que se atribuye. Pero no entendieron que les estaba hablando a ellos. Y que tenían que cambiar. No fue ni siquiera la primera y última vez que la gente se maravilló. Si uno leía varios versículos, así de seguido. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron. Mateo 22:22. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Marcos 6:2. Comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban. Marcos 10:26. Ellos se asombraban aún más. Marcos 12:17. Y se maravillaban de él. Lucas 9:43. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Es interesante que cuánto se maravillaba y admiraba la gente cuando el Señor Jesucristo enseñaba y hacía milagros. Y luego en Jerusalén la multitud que se maravilló gritando, crucifíquenme. También es parte de la reacción de la multitud, mis hermanos. La multitud que tanto se maravilló, que ponía palmas en el camino de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, que ponían sus mantos y decían, Hosana, el hijo de David, y se maravillaban y decían cuando entró, ¿quién será este que toda la gente dice esto de él? Y esas mismas personas luego condenando al Señor Jesús, no a él, no a Barrabás. Tremendo, ¿no? Eso nos muestra, mis hermanos, que una de las primeras lecciones que podemos aprender es que maravillarnos de las enseñanzas del Señor Jesús no es suficiente. Eso no es lo que el Señor Jesús dijo, maravíllense de mi enseñanza, porque el que se maravilla entrará al reino de los cielos. ¿Verdad que eso no fue lo que estudiamos la semana pasada? Todo aquel que escucha mis palabras dice maravilla. Lo compararé a un hombre insensato. Porque escuchó, se maravilló y no hizo nada con lo que escuchó, no obedeció. No es suficiente maravillarse, mis hermanos. El mismo Judas estaba presente en el Sermón del Monte. Ayer lo hablábamos en la mutualidad con los hermanos. Él se maravilló también de esas palabras y luego lo traicionó y entregó a su Señor. Tremendo. No basta con escuchar muchos mensajes y estar admirado de la enseñanza. Es una advertencia para nosotros de que no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que tomar una posición con Él o contra Él. No se puede las dos cosas. No se puede admirar al Señor Jesucristo y decir que estamos contra Él, desobedeciéndole. Sino qué bonitas palabras, qué potencia. ¡Wow! Hermano, hay muchos ateos que escuchan el Sermón del Monte y hasta lloran. Gandhi hablaba muy bien del Sermón del Monte.
Tú vas a muchos hindúes y les impresiona el Sermón del Monte. Tú vas a los musulmanes y te aplauden. ¡Wow! El Sermón del Monte. Sí, el profeta Jesús. Tremendo. Y se admiran. Pero eso no causa nada más en ellos. Nada más. No dan un paso más allá de solamente escuchar. Y ahí podemos sacar una aplicación. Tú tal vez que escuchas una y otra vez las palabras del Señor. Que has escuchado por 7 meses el Sermón del Monte. Pero que todavía no conoces a Cristo. Tal vez te has maravillado, te has impresionado y dices, estuvo dura esa enseñanza la semana pasada. Qué fuerte, ¿no? Pero no pasas de ahí. No va más allá. Te miras, no, allá enseñan la palabra y no, están haciendo el Sermón del Monte y qué fuerte, hermano. Usted fuera y escuchara. Pero no pasas de ahí. No pasas de maravillarte. Muchos dicen, la Biblia es tremenda palabra, todas las cosas que dicen en verdad, lo que el Señor Jesús habló. Ojalá escucháramos al Señor Jesús hoy en día. Y lo escuchan en sus palabras y su corazón no cambia. ¿No pasa acaso también hoy? Es una advertencia para nosotros, de la cual podemos aprender, especialmente aquellos que no confían a Cristo. Si Cristo es el Señor y su palabra es verdad, entonces no se puede uno permanecer neutral. Toca posicionarse. No acaso con que conozcas las palabras de Cristo llenas de sabiduría y de verdad. Tienes que poner tu fe en Él. Rendirte a sus demandas. Desistir de tu rebelión. Creer en la obra que Él hizo en la cruz. Muriendo en nuestro lugar. Levantándose de los muertos, ascendiendo en los cielos. Y va a volver. Y va a volver a juzgar y Él va a decir, ustedes que me llamaron Señor, Señor, que se admiraron de mis palabras pero que no obedecieron. Aléjense de mí. Porque muchos se admiraron pero no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Duro, ¿no? Los que tendrán que escuchar eso. Después de escuchar tanto y tanto las palabras de Jesús. No seas como Judas. Judas casi se convierte. 3 años y medio escuchando las palabras de Jesús. Seguramente se admiró muchas veces. En muchas esta vez pensó, como veíamos ayer, estoy siguiendo el Mesías. Este es el rey de Israel y pronto nos va a librar de los romanos. Judas pensaba tal vez muchas cosas. Se admiraba mucho del Señor Jesús para luego traicionarlo y no poner su fe en Él. Entonces no seamos como Judas. No solo que lo admires a Cristo y a su enseñanza, es que pongas realmente toda tu confianza en Él. No solamente que escuches la letra de lo que se enseña y lo que se lee. La letra, mis hermanos, el Sermón del Monte es para llevarnos a los pies de Cristo. Porque, hermanos, después de todo lo que vimos hoy, Cristo está hablando de sí mismo en el Sermón del Monte. Todo lo que en el Sermón del Monte es con referencia a Él, con referencia a su autoridad. Él como legislador, estos son mis mandamientos. Él como Señor, esta es mi palabra y tienen que obedecerla y si no, son rebeldes. O sea, el Sermón del Monte realmente está hablando de Jesús. No solamente de mandamientos y cosas que hay que hacer. Está hablando de Él. Entonces debería llevarnos a los pies de Jesús al Sermón del Monte. A ti que no le conoces, tienes que llevarte a conocer al Señor Jesús. No solo admirarlo de fuera, escuchar sus palabras, sino amarlo, quererlo, conocerlo de verdad. Pero también nosotros, hermanos, aquellos que ya somos cristianos, hermanos, es bien preocupante. No solamente la multitud de aquella época, también la multitud que está aquí. Aquí también hay una multitud de personas escuchando, como decíamos, 7 meses. Estos mensajes sobre lo que el Señor Jesús explicó. Miren qué profunda es la enseñanza del Señor Jesús, que lo que tal vez Él habló en hora y media, 7 meses hemos tenido que estar ahí profundizando. 7 meses escuchando, maravillándonos de recibir su palabra, esas palabras de vida eterna. Pero también es preocupante que en medio de esta multitud de creyentes pueda haber personas que escuchen el mensaje, se maravillan y sus vidas no están cambiando. Sus vidas no están conformando a las bienaventuranzas. Sus vidas no están creciendo a una justicia superior, mayor a los escribas de aquella época. Sus relaciones no son santas. Su piedad no es verdadera. Su compromiso con Cristo es tibio. Y tal vez ha escuchado todas las palabras del Señor Jesús todos estos meses. Y piensa, es que este mensaje es bueno, ¿sabe para quién? Para fulano de tal. No escucha las palabras de Jesús, se admira y dice, wow, Señor, tus palabras son palabras de vida eterna. ¿Quién como el Maestro Jesucristo? Ojalá fulano lo escuchara. Ojalá hubiera venido ese día a la reunión, ese día no vino. Le dio COVID y no pudo venir. Bueno, ya cuando venga, yo le voy a mandar el mensaje grabado para que lo escuche. Decía el pastor Miguel Sugel Michelem,
que él hablaba con un hermano, de que cuando uno está predicando, mis hermanos, hay un mensaje que está predicando y hay otro mensaje que está predicando en la mente de la persona, diferente muchas veces del que se está predicando en el púlpito. Y ese mensaje de wow, qué tremendas palabras, es para otro. Y no entendemos que es para nosotros. Entonces estamos predicando el mensaje en nuestras propias mentes para otra persona. Y no entendemos que Jesús nos está hablando a nosotros, que sus palabras son para nosotros. Y eso es triste. Tenemos que maravillarnos de las palabras de Él, mis hermanos. Escucharlas vez tras vez. Y luego, ¿qué? Cambiar. Ponerlas por obras. No seamos como aquella multitud que escuchó y no se arrepintió. Que escuchó y muchos no cambiaron. Pero algunos sí lo hicieron. Tenemos que ser de esos. Hay gente que siguió al Señor Jesús, fueron fieles, fueron transformados, fueron atraídos por esas palabras de vida eterna. Y como Pedro y los apóstoles, cuando llegó el momento decisivo, no lo dejaron. Estaban con Él. Porque no solamente admiraban a Jesús, estaban dispuestos a seguirle hasta el final. Y así tenemos que ser nosotros. Debemos aprender de esta multitud que no basta solo con escuchar. Hay que obedecer. Entonces tenemos que salir de la mera admiración y reconocer que tenemos una gran necesidad a la luz de las palabras que hemos estado escuchando. Cristo habla con autoridad, pero sus palabras ¿tienen autoridad en mi vida? Él es Señor, pero ¿es Señor en mi vida? ¿Vives como un impío bautizado? ¿O vas a los pies del Maestro y te conformas a su autoridad? Porque ¿de qué sirve decir Jesús habla con tanta autoridad si no le obedeces? Claro, su autoridad no va a disminuir. Él sigue hablando con autoridad hasta nuestros días por su palabra. Pero ¿de qué sirve que tú te admires de su autoridad si no te sometes a ella? No sirve de nada. Se ve nada decir, wow, Jesús es el Rey de Reyes y cantarlo. Y no someterte a su señorío. No sirve, mis hermanos. Hay demasiado cristiano nominal, demasiado falso profesante, pero también demasiado cristiano verdadero escuchando otras voces y no la de su maestro. Haciendo otras cosas, escuchando el sermón del monte y haciendo lo contrario. Hay demasiado. Te admira la enseñanza de Cristo, qué bueno, pero te estás conformando a ella. Esa es una de las lecciones que podemos sacar, mis hermanos. Entonces, concluyendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué conclusiones finales podemos sacar, mis hermanos? Recordando todo lo que vimos hoy. Primero, mis hermanos, no basta con solamente escuchar las palabras de Cristo y admirarse. Hay que vivir conformados a ella. Segundo, no es suficiente escuchar las palabras de Cristo y admirarle. Si no le conoces, de nada sirve. Si no le conoces todavía y estás aquí presente, tienes que arrepentirte y conocerle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Es posible vivir el sermón del monte? ¿Es posible vivir de esta manera? ¿Es posible vivir bajo el señorío de Cristo? Tenemos que concluir que sí, mis hermanos. Como hemos dicho durante varias enseñanzas, el único que vivió perfectamente el sermón del monte fue Jesucristo, ¿verdad? Pero el sermón del monte es el perfil y característica de vida, no perfecta, pero de todo cristiano verdadero. Todo cristiano verdadero está creciendo en su camino cada vez más en conformarse más a las palabras de Cristo. No perfectamente, pero crece en continua santidad. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, a responder de esa manera. A que nuestra respuesta como multitud que hemos escuchado la palabra de Dios estos meses, este sermón, sea decirle sí al Señor, sea posicionarnos de su lado, bajo su señorío y la autoridad de su palabra. Vayamos en oración al Señor.